Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal de recetas explosivas. Hoy tenemos una receta muy refrescante y muy rica, que es la compota de manzana. Nos va a servir de plato de postre, nos puede servir como para acompañar alguna carne, ¿de acuerdo? Vamos a por los ingredientes. Unas 3 o 4 manzanas, un puñado de pasas, un poco de miel, azúcar moreno y un poco de zumo de limón y ralladura de limón. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar las manzanas, que estén limpias, y las pelamos, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos peladas las 3 manzanas. Si tenéis un descorazonador, le sacáis el corazón y las cortáis. Si no, pues simplemente las cortamos. Le vamos a cortar en cuadraditos. Así. A la que tiene el corazón se lo sacamos. Las vamos colocando en el cazo, ¿vale? ¿De acuerdo? Dentro del cazo. A medida que las vayamos teniendo, para que no se nos oxide demasiado la manzana, le echaremos un poquito de limón por encima. Bueno, pues una vez peladas, le añadimos las pasas, la miel, el azúcar y la ralladura de limón. Con media ralladura tendremos suficiente. Y ahora lo único que nos queda es llevárnoslo al fuego. Se me olvidaba, antes de encender el fuego, pondremos agua hasta cubrir la fruta. Justo. Encendemos el fuego y removemos un poco. ¿Veis que está justo al ras de la fruta? Bueno, la taparemos para que empiece a coger calor. Lo dejaremos hervir lentamente a fuego medio suave para que no se nos quede para que no se nos evapore todo el líquido, vigilándolo y dándole un poquito de vueltas hasta que lo tengamos en el punto de cocción correcto, ¿de acuerdo? La acidez de este plato vendrá decidida por el tipo de manzana y por cuánto azúcar le pongamos, ¿de acuerdo? Entonces al final de la cocción lo probamos, si necesita un poco más de azúcar le ponemos un poco más de azúcar y la cocemos un poquito más, ¿de acuerdo? Venga. Removemos con cuidado, está casi, pero hay algunos trozos que aún no están suficientemente cocidos. Pues removemos con cuidado y dejamos cociendo un poquito más. Yo creo que en mi caso necesita un poquito más de azúcar, así que le voy a echar una cucharada más de azúcar. Y lo vamos a dejar. Ya está suficientemente cocido y lo vamos a pasar a un cuenco. Bueno, pues ahora la compota, para presentar mejor, la vamos a dejar tal cual. Y si no, lo que podéis hacer es machacarla con un tenedor, con un tenedor la machacáis un poco, ¿de acuerdo? Mirad, pues este es el resultado de nuestra compota, ha quedado muy bonita. Si queréis se puede decorar con un poquito de canela o haberla cocido ya con una rama de canela, ¿de acuerdo? Como sé que hay gente que no le gusta la canela, esta simplemente está aromatizada con limón y queda refrescante y ácida, ¿vale? Y vamos a probarla a ver cómo está.
es deliciosa, es que tiene el puntito justo de acidez. Controlarlo a través de probar el jugo, ¿de acuerdo? A través de probar el jugo cuando se está cociendo, para saber si necesita un poquito más de azúcar o menos, dependiendo también de la variedad de manzana, que yo he escogido la tipo Golden, y ya está, y a vosotros mismos, a vuestro gusto, lo acabáis de matizar, ¿de acuerdo? Y nada más, eso es todo, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Muchísimos besos a todos los seguidores que nos seguís cada día y que intentaremos hacer muchas recetas más, ¿de acuerdo? Pues un beso muy grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!